Bueno, buenas noches a todos. Vamos a ir empezando entonces. Primero que todo, pues por parte de USPIC, agradecerle a todos los integrantes de PetSigur y a todas las personas que en estos momentos nos están escuchando. Agradecerles por esta colaboración que tenemos el día de hoy y que podamos continuar haciendo este tipo de charlas Interpic. El día de hoy nos van a presentar Sandra Vega. Ella es participante del grupo de PetSigur, directora de evidencias, y Sebastián Parra, que hace parte de USPIC como miembro expositor, y nos van a hablar un poco acerca de malformaciones de Chiari. Entonces, sin ningún preámbulo más, continuamos, por favor, que comience. Muchas gracias. Vale, pues muy buenas noches para todos. Y pues como bien lo dijo Diana, pues vamos a esta noche a hablarles un poco de malformaciones de Chiari. Pues en primer lugar, vamos a organizar y vamos a llevar nuestra charla con estos contenidos. Entonces, primero vamos a tener una introducción, vamos a hablar un poco de unos conceptos de anatomía, etiología y fisiopatología, algunas manifestaciones clínicas de esta entidad, un poco del abordaje diagnóstico que vamos a tener en esa entidad y el manejo y el pronóstico, pues para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para comenzar, entonces vamos a iniciar con la definición de las malformaciones de Chiari, el cual es un grupo heterogéneo de anomalías congénitas en la unión cráneo-cervical. Y lo que tienen en común este grupo heterogéneo es que hay un desplazamiento hacia caudal o hacia inferior de las estructuras cerebelosas. Entonces podemos tener tres estructuras que van a estar alteradas y la primera son anomalías anatómicas del cerebro, la segunda del tronco encefálico y la tercera de la unión cráneo-cervical. Entonces, estas tres estructuras van a generar un desplazamiento del cerebelo hacia el canal espinal y podemos tenerlo solo o con un desplazamiento también del bulbo raquídeo. Cuando hablamos de la epidemiología de esta entidad, tenemos que tener en cuenta que en la prevalencia, pues generalmente la frecuencia real de esta entidad es desconocida porque no hay muchos estudios y no hay muchas evidencias acerca de cuánto o cómo se presenta esta entidad en la población. Sin embargo, desde 1985, que fue cuando llegó y se puso en auge la resonancia magnética, vemos que hay como entre 1 a un 3,6% que se ha documentado y hallazgos en estas imágenes. En un principio se pensaba que esta era una patología del adulto joven, sin embargo, con la aparición de estas imágenes y con todo el estudio de esta entidad, se ha visto que es una que se presenta en edades tempranas, a pesar de que pueda presentar sintomatología en una edad mucho más adulta. Sin embargo, desde edades tempranas podemos encontrar hallazgos y podemos hacer un diagnóstico de esta entidad. Cuando hablamos de los tipos de malformaciones de Chiari, que ya más adelante los vamos a hablar, vemos que la malformación de Chiari tipo 1 es la que más encontramos en la población. Sin embargo, en la población pediátrica, la que más podemos diagnosticar es la malformación de Chiari tipo 2. Como algunas otras patologías asociadas, tenemos la secuencia de Robin, que es una patología también genética y una patología también de la infancia en la cual vamos a tener una micrognatia en la cual el mentón va a estar mucho más pequeño, por lo tanto la lengua no se va a poder establecer en la posición que necesita, no va a permitir que el paladar se cierre, entonces otra entidad sería el paladar hendido, que puede ser en forma de V o en forma de U, y además vamos a tener una posición posterior de la lengua. Entonces esta secuencia lo lleva a que los pacientes puedan tener alteraciones en la vía respiratoria y por eso se llama secuencia. También tenemos la neurofibromatosis tipo 1 y el síndrome de Noonan, que también es una entidad autosómica dominante en la cual tenemos una alteración de algunas estructuras y en el desarrollo de algunas estructuras. Por lo tanto, estas tres entidades se relacionan con las malformaciones de Chiari. Ya para hablar puntualmente, inicialmente de aspectos anatómicos, en términos generales, como ya les dijo Sebastián, las malformaciones de Chiari son anomalías anatómicas de la unión cráneo-cervical. Estas se pueden asociar a siringomielía, que son cavitaciones de la médula espinal en cualquiera pues, de sus localizaciones, y la fosa posterior pequeña, que se asocia a elementos neurales que están apiñados e impactados en el agujero magno secundario a esto.
Estas fueron descritas por John Cleland en 1883, sin embargo, su clasificación se dio hasta 1891 por Hans Chiari. La malformación de Chiari tipo 1 se asocia a amígdalas cerebrosas de forma normal que se desplazan por debajo del nivel del foramen magnum. Ya la clasificación de tipo 2 o la Arnold-Chiari se asocia a un desplazamiento hacia abajo del vermis cerebeloso y las amígdalas asociado a una malformación del tronco encefálico que se va a observar pues, en las imágenes como un tectum en pico o pues en pico de colibrí y un melingocele espinal. Aquí pues lo que vamos a ver es en imágenes, pues la formación de aquí en las flechitas. En uno se incluye pues el tejido cerebeloso que traspasa a través del foramen magno, un cuarto ventrículo pequeño, que es lo que vemos acá, y posteriormente pues la formación en pico, que era la que pues ya les comentaba. Y la tipo 3 es pues una malformación poco común, es la menos común de estas tres, y combina una fosa posterior pequeña con un encefalocele cervical o occipital alto, que es lo que les mostraba aquí, que básicamente se muestra como una protrusión en forma de saco formada por la salida del encéfalo y las membranas que lo recubre a través de una abertura del cráneo. Generalmente se asocian a un desplazamiento de estructuras cerebelosas hacia el encefalocele y a menudo tienen un desplazamiento inferior del tronco encefálico por el canal espinal. Digamos que también existen pues asociados a estos o se han descrito la tipo 4 que entró en desuso, ya que es un término que describe pues una hipoplasia cerebelosa que no está pues, relacionada con las malformaciones de Chiari anteriormente mencionadas, y los subtipos que actualmente se describen que no son muy utilizados es el Chiari 0, que es una aberración anatómica del tallo cerebral con unas amígdalas normales, y el Chiari 1.5, que pues es un Chiari tipo 2 sin espina bífida. Ambos pues presentan un colapso por el foramen oval, foramen magnum, perdón. La anatomía del Chiari, pues uno, ya para hablar más específicamente, se va a caracterizar, como ya les dije, por unas amígdalas cerebrosas que tienen una forma normal y están desplazadas hacia inferior por debajo del nivel del foramen magnum. Aquí es importante tener en cuenta que las amígdalas cerebelosas son normales hasta 3 milímetros por debajo, pues con un desplazamiento por debajo del foramen. Sin embargo, hay pacientes que suelen presentar hasta 5 milímetros o más sin presentar alguna correlación directa clínica o pues alguna sintomatología específica. Digamos que esta se va a asociar en 35% a siringomielía y en pues mayor como proporción a la asimilación del atlas o una fusión atlanto-occipital, que hace referencia a la función de estas dos vértebras. Es comúnmente asociado al síndrome de Klippel-Feil y suele no ser evidente en niños tan pequeños o en lactantes menores, dado que esta unión suele ser cartilaginosa. Sin embargo, conforme se da un crecimiento, ya con la edad empieza a ser evidente la malformación. Ya para hablar de la anatomía del Chiari 2, vamos a ver que es un desplazamiento hacia abajo del vermis cerebeloso inferior, que incluye el nódulo, las pirámides y la úvula. Y también asociado a eso el desplazamiento de las amígdalas y la médula cerebelosa a través del foramen magnum. Esto todo se va a ver, va a ascender hacia inferior por el canal cervical superior y se ve, ha visto asociado con el melingocele lumbosacro, que va a producir consecuentemente una hidrocefalia y asociado a esto, el volumen reducido de la fosa posterior más el foramen magnum agrandado y una tórcula baja. El desplazamiento se da hacia abajo y se caracteriza básicamente por por estos dos hallazgos anatómicos. Digamos que en imágenes el diagnóstico se puede hacer incluso desde inútero y se realiza mediante una resonancia magnética fetal que nos muestra el melingocele lumbar, que es lo que vemos aquí en las flechitas, y la malformación de Chiari, que vemos aquí arriba. Este se puede asociar a otros hallazgos anatómicos, dentro de los que se encuentra el desplazamiento inferior del cuarto ventrículo por el canal cervical superior, una elongación y adelgazamiento de la protuberancia inferior de la médula. También puede haber una torcedura de la unión de la médula espinal medular en el canal cervical y desplazamiento descendente del cerebelo superior hacia la fosa, hacia la fosa del foramen magno.
Adicionalmente a esto puede pues, asociarse a displasia cerebelosa o a una colpocefalia, que es un agrandamiento anormal de los ventrículos laterales posteriores, que son pues como las que se describen aquí en la imagen. Ya para hablar del Chiari 3, vamos a hablar de un desplazamiento inferior del bulbo raquídeo con un encefalocele cervical, que es lo que ya les mostraba, esta bolsita que vemos en los niños. Este se suele asociar a otras anomalías del Chiari pues 1 y el Chiari 2, tanto la hidrocefalia como el agrandamiento de los ventrículos, y pues también pueden aumentar el líquido cefalorraquídeo sin ninguna sintomatología. Digamos que se asocia el desplazamiento hacia abajo, debajo del foramen, hacia el canal cervical, y pues lo característico es lo que ya les dije, el encefalocele cervical. Ya para hablar de otras anomalías de columna y cráneo asociadas a este mismo, vamos a tener la función atlanto-occipital, que es lo que les decía, que pues es la función del atlas C1 con el occipucio y va pues a ocasionar el síndrome de Klippel-Fley, que es una anomalía congénita que consiste en la falta de segmentación de 2 de las 7 vértebras cervicales. También se asocia a plativalacia, que es el aplanamiento de la base del cráneo, que es lo que vemos acá, una dislocación atlantoaxial o pues cráneo lacunar, que se ha visto como un trastorno de la osificación en el que el cráneo fetal aparece fenestrado. Y pues esas son como las más comúnmente asociadas. Listo, entonces para hablar un poco de la etiología y la fisiopatología, cuando uno las describe o cuando uno las estudia, las presentan en 4 teorías. La primera y la que es más aceptada es la de la genética molecular. Entonces aquí vamos a tener defectos primarios en la segmentación del romboencéfalo, que son estas vesículas primarias en las cuales se va a dividir luego el cerebelo y la fosa posterior. Entonces vamos a tener una alteración en el crecimiento de estructuras óseas y también estructuras craneales. Entonces cuando nosotros tenemos un crecimiento craniocervical que es anormal, el crecimiento que es cefálico y el otro que es caudal se van a encontrar y se van a combinar de una manera inadecuada. Entonces, tenemos algunos genes y tenemos, digamos, algunas estructuras moleculares que se están estudiando para encontrar un poco de la etiología, sin embargo, todavía es una teoría que se está estudiando hasta el momento. Luego, pues tenemos la teoría de la compresión. Entonces, tenemos que la fosa posterior es muy pequeña, entonces el crecimiento es muy restringido y ese material o esa masa encefálica que está dentro de esa fosa posterior se va a ver comprimida, por lo tanto va a haber una herniación pues de las amígdalas cerebelosas. Otra teoría es la de la pulsión hidrodinámica. Entonces aquí vamos a tener una hidrocefalia, entonces esto lo que nos va a producir es un efecto de masa y va a generar que las estructuras se desplacen inferiormente porque hay un aumento de la presión que no puede contener el foramen magno. Entonces se ha visto también que en estos pacientes que presentan una elevada presión del líquido cefalorraquídeo, pues vamos a tener este problema. Y la última teoría que describen es la fuga del líquido cefalorraquídeo. Entonces, como vimos en las características anatómicas, algunas de las malformaciones de Chiari también van a cursar con defectos en el cierre del tubo neural. Entonces, si tenemos una fuga por estos orificios o por estas aberturas anómalas, vamos a tener una poca distensión del sistema ventricular y la fosa posterior, por lo tanto, también va a ser pequeña porque el líquido no va a permitir que la fosa se expanda. Entonces, en la siguiente imagen vamos a ver cómo se han estudiado algunas maneras de medir hasta dónde debería llegar y cómo es, qué tan grande o qué tan pequeña debería ser la fosa posterior. Entonces, en la primera imagen vemos una resonancia magnética normal, entonces, en donde el cerebelo está posicionado en la fosa posterior y tenemos la línea McRae, que es una línea que se ha desarrollado para ver hasta dónde puede herniarse las amígdalas cerebelosas, y en la imagen de la derecha vemos cómo efectivamente la fosa posterior es mucho más pequeña, cómo se comprime y es como el proceso en una pasta de dientes. Si uno presiona, pues el contenido se va a ver herniado y pues por eso vemos cómo hay un descenso de las tonsilas a través de la línea de McRae. Entonces estas son las 4 como etiologías y las teorías de fisiopatología de esta entidad.
Bueno, ya para hablar de las manifestaciones clínicas, estas también las dividimos en los tres tipos más grandes como de malformaciones de Chiari. Para hablar del Chiari tipo 1, digamos que la mayoría de los casos son, pues presentan sintomatología en la adolescencia, durante la infancia suelen ser asintomáticos y suele ser una sintomatología de inicio insidioso con edad media de 18 años y el síntoma pues más común es la cefalea. Esta cefalea se asocia a las maniobras de Valsalva fundamentalmente. En niños mayores de 2 años se suele asociar a disfunción orofaringea, esto fundamentalmente asociado, pues, uno, a incapacidad para la deglución o trastornos como la apnea del sueño. Y de 3 a 5 años se suelen asociar con la siringomielía, que pues, se asocia con la hidrocefalia, escoliosis y dolor de cabeza. Para hablar más específicamente de cada uno, el paciente asintomático, pues son todos aquellos casos en los que se descubre una malformación de Chiari por medio de resonancia magnética de manera incidental. Estos pacientes se pues, caracterizan por cuadros clínicos de convulsiones, cefaleas inespecíficas, traumas craneoencefálicos o retrasos del neurodesarrollo no explicados, por los cuales se les solicita el estudio de resonancia magnética y se encuentra pues, la malformación incidental. También vamos a tener pacientes que se van a manifestar con disfunción cerebelosa. Estos síntomas pues incluyen el nistagmo, alteraciones en la exploración pues del habla y la ataxia, siendo pues la ataxia troncal la más común en estos pacientes. También podemos encontrar neuropatías craneales, dentro de las que encontramos pues las secundarias a la comprensión del tronco encefálico. Estas se pueden presentar con ronquera, parálisis de las cuerdas vocales, disartria, debilidad del paladar, acalasia faríngea, atrofia de la lengua, aspiraciones recurrentes, el nistagmo, especialmente pues descendente, o trastornos respiratorios relacionados con el sueño, como la apnea obstructiva o la apnea central. También vamos a tener una cefalea que se asocia pues, a un dolor de cabeza que se presenta asociado a la tos o a la maniobra de Valsalva. El dolor suele ser localizado en la zona occipital o nucal y pues suele ser paroxístico. Puede ser sordo y persistente, sin embargo, pues no es lo común. Se asocia con una sensación de mareo exacerbada con la actividad física o las maniobras de Valsalva, como toser, reír o estornudar, y tiene una duración menor a 5 minutos. También los pacientes pueden presentar la hidrocefalia, que tiene una prevalencia en un 10% de los casos. Los síntomas se asocian a cefalea, irritabilidad, cambios en el comportamiento referidos por los padres, retraso del desarrollo, vómitos y alteración del estado de conciencia. La mielopatía se suele presentar como debilidad motora, alteraciones sensoriales o disfunción autonómica y pues es resultado de la comprensión de la médula espinal cervical por amígdalas cerebelosas herniadas o los efectos de una siringe. La disfunción orofaringea, como ya les dije, es la más común en los niños más chiquitos y se manifiesta con apnea del sueño o problemas de alimentación. La escoliosis generalmente se debe a siringomielía espinal asimétrica, que conduce a un crecimiento diferencial de los hemicordones y la columna vertebral. Digamos que es una presentación muy común pues de la siringe espinal, y pues es como la que orienta el diagnóstico en algunos casos. Por eso les puse ahí la siringomielía, que a menudo acompaña pues escoliosis en un 35% de los pacientes con malformación de Chiari tipo 1 sintomática, y se asocia pues a déficit neurológico debido pues a su localización. El signo más temprano es la pérdida de los reflejos abdominales superficiales y se asocia también a alteraciones de la marcha, dolor radicular, disestesias, signos de motoneurona superior y de motoneurona inferior. Y también pues los trastornos respiratorios y el sueño que ya mencionamos anteriormente. Ya por hablar de las manifestaciones del Chiari tipo 2, este tiene una asociación muy importante con meningocele, entonces se suele detectar prenatalmente o al nacer. Ya más adelante Sebastián les hablará de las imágenes diagnósticas. En la infancia se manifiesta con disfagia, debilidad en miembros superiores, estridor, apnea y aspiración como síntomas orofaringeos. En la niñez tardía, una hidrocefalia progresiva asociada a cefalea o alteraciones de comportamiento y una adecuada, pues por lo general los pacientes suelen tener una adecuada capacidad funcional, es decir, no tienen como un gran impacto en pues en la función de forma independiente de estos pacientes. Pues estos son los síntomas que ya les mencioné y como les dije, en la mayoría de los casos la siringomielía se asocia a escoliosis. Y el Chiari tipo 3 es pues, la malformación más rara encontrada pues, en estos pacientes. Se asocia con el encefalocele occipital. Sin embargo, pues además de esto, los datos suelen ser muy limitados
dado que son pacientes que presentan una mortalidad muy alta, dado pues el compromiso asociado fundamentalmente a insuficiencia respiratoria en la infancia. Algunos logran sobrevivir más allá del periodo neonatal y se asocia pues a síntomas como deficiencias neurológicas graves, suelen presentar discapacidad cognitiva, epilepsias, hipotonía, espasticidad, signos de pues, motoneurona superior e inferior y parálisis de los pares craneales inferiores fundamentalmente. El diagnóstico pues se suele hacer en los niños muy chiquitos, pero fundamentalmente por la clínica que presentan al examen físico. Listo, entonces para hablar un poco del abordaje diagnóstico, pues principalmente tenemos ya los síntomas que nos mencionaron y aparte tenemos que complementarlo con imágenes. La que más se utiliza y el gol estándar es la resonancia magnética. Pues ya vimos que en la mayoría de imágenes y en la mayoría de hallazgos que encontramos los describen en resonancias magnéticas. Entonces aquí, por ejemplo, vemos cómo claramente está herniado el cerebelo y también una parte pues del bulbo hacia abajo, hacia sobre el foramen magno. También, si no tenemos la disponibilidad de una resonancia magnética, podemos hacer el uso del TAC. También digamos que las estructuras no se delimitan pues, tan específico como en la resonancia magnética, pero sí podemos ver cómo hay un descenso. Por ejemplo, en esta imagen vemos cómo está la línea roja y vemos cómo a través de esa línea roja va a estar protruyendo el cerebelo. Sin embargo, pues no se utiliza mucho porque no podemos caracterizar muy bien todas las estructuras pues cerebrales. Y también tenemos el ultrasonido fetal. Entonces, en el caso del ultrasonido fetal, lo utilizamos para ver, por ejemplo, en los casos que tenemos una malformación de Chiari tipo 2, si tenemos una siringomiela, pues aquí podemos diagnosticarlo porque pues en la ecografía va a aparecer los hallazgos. Y también podemos tener, digamos, en el caso de un encefalocele o en el caso de algunas alteraciones craneales, también pues in útero podemos diagnosticarlo y podemos tener y podemos prever lo que vamos a necesitar cuando el paciente ya pues nazca y podamos atenderlo de manera integral. Listo. Ahora vamos a hablar pues del manejo de cada uno de los tipos de malformaciones. Bueno, digamos que el enfoque del manejo del Chiari tipo 1 se va a enfocar dependiendo de la naturaleza de la malformación, el grado de deterioro neurológico asociado, la sintomatología que presenta el paciente y si presenta o no hidrocefalia. Digamos que se va a dividir en pacientes asintomáticos y sintomáticos. En los asintomáticos sin siringomielia, lo que vamos a hacer es fundamentalmente enfocarnos en manejo conservador. Este en lo que va a consistir es realizar una vigilancia clínica con seguimiento por neurología y resonancia magnética si llega a aparecer alguno de los síntomas. Aquí es importante tener en cuenta que pues usualmente se suele presentar en pacientes con diagnóstico accidental por resonancia magnética y no se asocian a obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo. Y lo importante aquí es realizar seguimiento de manera cronológica. Con siringomielia, digamos que presentan un manejo controvertido. Algunos pues, autores refieren que pues, el paciente debe pues, ser remitido a neurocirugía, sin embargo, pues lo que más se ha reportado en informes ocasionales es una resolución espontánea de todo el cuadro pues, clínico. Entonces, lo que se recomienda es realizar un periodo de observación atenta de aproximadamente 2 a 3 años por parte de neurología y en caso de presentar síntomas, realizar una segunda resonancia magnética para evaluar si existe o no progresión de la malformación. A grandes rasgos, pues como que esquema nos describe el manejo que se hace con un paciente asintomático o que pues se detecta como la malformación en la resonancia magnética. Se debe hacer la evaluación para confirmar pues el seguimiento de pacientes asintomáticos o sin obstrucción y pues con el manejo conservador continuar el seguimiento. Ya con el paciente que tiene algún tipo de obstrucción, pero es asintomático o una sintomatología no específica, lo que vamos a hacer es dar un seguimiento con manejo conservador por neurología y determinar pues la necesidad de estudios adicionales posteriormente, si se requiere o no repetir la resonancia magnética y si en caso de que lleguen a empeorar los síntomas, pues remitir a neurocirugía para pues, realizar una cirugía descompresiva. En el paciente pues que revele síntomas muy específicos o una obstrucción completa, lo que vamos a hacer es remitir a neurología, como ya les voy a mostrar. Ya para hablar de obstrucción del flujo
del líquido cefalorraquídeo. Esto se observa en resonancia magnética con contraste, que nos va a dar la búsqueda de obstrucción del flujo. Si es una obstrucción completa, lo que vamos a hacer es derivar a neurocirugía para la descompresión pues, del canal y para la liberación, y si es parcial, algunos recomiendan realizar seguimiento clínico y vigilancia anual con resonancia magnética. Sin embargo, al primer signo de deterioro neurológico, lo que se hace es remitir a neurocirugía para realizar la descompresión. Ya en pacientes sintomáticos, lo que vamos a hacer es la cirugía descompresiva, que nos va a permitir reducir pues, los síntomas. Los síntomas que suelen presentar son las parálisis de los pares craneales inferiores, la siringomielía en imagen, obstrucción completa del flujo, algunas mielopatías, los síntomas cerebelosos que ya mencionamos anteriormente, y la cefalea tusígena occipital. Lo que busca la cirugía descompresiva básicamente es como objetivos descomprimir la unión cráneo-cervical y restablecer el flujo normal del líquido cefalorraquídeo por el foramen magnum. Existen tres pues, métodos importantes, no vamos a profundizar en ellos como en este momento, pero se trata de la descompresión del agujero magno posterior. Digamos que es uno de los dos enfoques quirúrgicos principales. Este se realiza con una apertura dural y descomprensión o se puede asociar en algunos casos con descomprensión sin la apertura dural. La mayoría de los cirujanos realizan una descompresión de la fosa posterior con apertura del saco dural para lograr una descompresión, por así decirlo, óptima, y el procedimiento implica una craneectomía suboccipital y disección aracnoidea. Ya la descompensación del foramen magno pues, anterior es otra como de las técnicas utilizadas, y pues la derivación en la siringe lo que busca es restablecer el flujo normal del líquido cefalorraquídeo. Digamos que esto se utiliza básicamente colocando una derivación que se utiliza pues, principalmente en pacientes con Chiari tipo 1 que fallan en la descompresión posterior debido a los síntomas progresivos, básicamente. Listo, entonces cuando hablamos del Chiari tipo 2 y el tipo 3, estos necesitan obligatoriamente de neurocirugía, ya que como vimos, están acompañados y siempre se van a presentar con defectos del tubo neural. Entonces los neurocirujanos deben entrar y cerrar estos defectos y deben también manejar la hidrocefalia y deben, como ya lo vimos, abordarlo mediante una descompresión de la fosa posterior. También una de las aspectos más importantes de que un neurocirujano aborde estas patologías es que necesitan manejar las complicaciones. Entonces vamos a tener complicaciones como vejiga, intestino neurogénicos, vamos a tener alteraciones en la deglución, podemos tener falla respiratoria y apnea. Así que necesitamos poder tener un control rápidamente para que estos pacientes pues, no vayan a tener desenlaces adversos. Y también en algunos pacientes se ha descrito la valoración del sueño, ya que pues, vemos cómo tienen, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño, y con una polisomnografía podemos evaluarlos de una mejor manera. Entonces se ha visto que cuando se abordan estos pacientes de manera oportuna, pues podemos tener una mejoría clínica significativa. Entonces, estas patologías no siempre son frecuentes, no siempre son fáciles de diagnosticar, pero tenemos que tener la sospecha clínica para que estos pacientes puedan tener un mejor desenlace y puedan tener pues una vida mucho más adecuada y podamos mejorarle su calidad de vida. Entonces, cuando hablamos del pronóstico, vemos que es impredecible, porque como vimos también es unas patologías que tienen características clínicas muy heterogéneas. Entonces, podemos tener pacientes que van desde asintomáticos, otros que pueden tener una resolución espontánea y otros pueden tener una siringo que empeora. Entonces, tenemos que evaluarlos muy bien para saber cuál va a ser el pronóstico del paciente. Algunos pacientes, como no es una patología a veces fácil de diagnosticar o se presenta pues ya en una edad adulta, pues vemos que es un cuadro crónico. Y en algunos estudios se ha descrito que cuando hay un periodo mayor a 3 años en el que ha transcurrido la enfermedad, la limitación en el beneficio quirúrgico aumenta. Entonces, por eso es importante el diagnóstico oportuno y temprano de estos pacientes. Y el desenlace quirúrgico, pues en los estudios varía mucho. En la mayoría de pacientes mejora, sin embargo, en otros no. Se está estudiando cuál es la razón de esa respuesta adecuada o no a los tratamientos, pero se ha visto que los que más tienen éxito es el comportamiento o el abordaje quirúrgico de la descompresión de la fosa posterior, que se puede realizar con o sin duroplastia.
Entonces, digamos que los mensajes que nosotros queremos dejar en esta charla es que a pesar de que esta no es una patología que se presente con frecuencia o también no es una patología que se diagnostique fácilmente, sí tenemos que tener algunos sospechas diagnósticas o algunas características que nos hagan abordar a estos pacientes, hacer muchos más estudios para que podamos llegar a este diagnóstico y podamos ayudarlos de una manera temprana, para que no vayamos a tener estos desenlaces y siempre como tener un grupo heterogéneo de especialidades, fonoaudiología, neurocirugía, neurología pediátrica, terapia respiratoria, para que estos pacientes tengan desde varios puntos de vista un manejo de su patología integral y de esta manera podamos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y pues con ese último mensaje pues terminamos la charla y pues digamos que nosotros tomamos estas referencias pues para que se puedan basar en estas patologías. Muchas gracias. No sé si alguien en este momento tenga alguna pregunta o pues ya Diana, hacemos el cierre de la charla. Parece que no hay preguntas. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes por asistir. Esperamos les haya gustado la charla. Sí, muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias, doctora.